Ya, bacán. Hola, chicas. Ya, pues, yo cacho que empezamos. Ya son las 6:34. Me parece una hora prudente para empezar. Así que, hola, ¿cómo están? Le queremos dar la bienvenida a la segunda sesión de Constituyentes con Memoria. Y para esta ocasión vamos a hablar sobre plurinacionalidad, memoria y la nueva Constitución. Eh, es esta una temática que, a pesar de permear toda la historia de Chile, es absolutamente novedosa en la historia constitucional chilena. Es posible que en este proceso constitucional por primera vez haya un reconocimiento de los pueblos indígenas, que aparezcan, aunque sea en un artículo, una mención a los pueblos que habitan conjuntamente al chileno de este territorio. En concordancia al conversatorio pasado, en que por cuestiones de la vida coincidió con el natalicio de Gabriela Mistral, y para empezar leí un par de estrofas de la poesía de Gabriela Mistral. Me gustaría empezar leyendo un poema cortito del actual Premio Nacional de Literatura de Licura Chihuahua, que creo que nos podría ayudar a abrir un poco y pensar la conversación que vamos a tener hoy día. Entonces, el poema se titula Porque soy la fuerza de lo innombrado. Y dice así. He soñado en la luna creciente, dice, y he trabajado los campos, antes que las palabras y que las flores fui, y más lejos. Para mis hijas construyo la casa de plata, mientras con el cabello al viento cabalgo sobre el arco iris. Soy el agua que corre, dormido va el mar en mí y despierta la montaña, porque soy la fuerza de lo innombrado, dice. Corona del sol, tu canto. Eh, con estas palabras de Licura Chovilar, y para hablar sobre estas temáticas, es que nos hemos reunido hoy junto a nuestros excelentísimos invitados y candidatos a la Convención Constitucional, Erika Ñanco y Pedro Cayuqueo. Me gustaría si se presentan, partiendo por Erika. Muchas gracias, Santiago. Bueno, como bien mencionaste, soy candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 23, que es acá de la región de la Araucanía. Provengo de la comunidad mapuche de Gualacura, de Nueva Imperial. Actualmente estoy viviendo en la comuna de Temuco, eso sí. Y bueno, estudié agronomía en la Universidad de la Frontera y también me he dedicado a desarrollar ciertos tipos de proyectos relacionados con el reciclaje, el medio ambiente, y a tratar de hacer un poquito más de ayuda también por ese lado. Así es que eso por mi parte, muchas gracias. Gracias a ti. Pedro. Bueno, Marimari Pupeñi, Marimari Pulasmien, Marimari Compuché. Mi nombre es Pedro Cayuqueo, Millaqueo, soy del territorio de Cautín, ahí del Valle de Rayintuleufu. Ahí está mi comunidad, mi lof materno. Mi lof paterno está en el lado de Codigüe, que soy ya camino a la ciudad de Carahue. Eh, Me crié allá en la zona, soy de Nueva Imperial, mi comuna de origen. Ahí está toda mi familia por ambos lados. Y estoy desde hace ya un tiempo en la región metropolitana centro y también en Quinta Costa en los últimos años por temas laborales, periodista, escritor, intentando acá dar el golpe, la hazaña el próximo 16 de mayo, 15, para sumar un constituyente indígena a los escaños reservados que hay 17. Bueno, algunos estamos compitiendo por fuera, intentando lograr el constituyente número 18. Así que esperamos lograrlo. Bacán. Muchas gracias. Bueno, la estructura de este conversatorio va a ser el mismo que la vez pasada. Vamos a hacer 3 preguntas y luego abriremos el espacio para preguntas del público, que ahí la pueden hacer levantando la manito del Zoom o escribiendo su duda en el chat, y intentaremos hacer la más posible respetando el tiempo de nuestros invitados. Eh, Así que la primera pregunta que tenemos preparada es que a la Convención Constitucional le toca la tarea de incluir en una suerte de labor igualitaria a una multiplicidad de sujetos y sujetas históricamente marginadas y aisladas de los grandes proyectos y relatos del Estado-Nación chileno configurado en el siglo XIX y llevado a cabo a lo largo del siglo XX. Entre ellos encontramos los pueblos indígenas. En efecto, pareciera que ahora por fin toca reconocer institucionalmente esta fuerza del innombrado del que nos hablaba Chihuahua. Ante esta tarea nos gustaría saber ¿qué implicancias tiene para ustedes el reconocimiento por parte del Estado de Chile
de la opresión que se ha ejercido en contra de los pueblos indígenas a lo largo de la historia de Chile, ¿de qué manera podría materializarse este reconocimiento en la Constitución? Me gustaría que partiera Pedro. Bueno, siguiendo la línea de lo que decía el poema de Peña Licura, nosotros somos los innombrados, nosotros somos los que hemos estado fuera de la historia oficial, y de la construcción de este Estado, de un Estado que tiene un carácter colonial y racista evidente, y eso es algo que nadie podría cuestionarlo. Ahora, yo creo que cuando hacemos memoria, precisamente el nombre de este conversatorio, junto con plurinacionalidad, viene bien conversar sobre el origen del Estado y el origen de la República de Chile. En ese origen histórico, en los tiempos de la independencia, eh, hubo un momento extraño, un momento curioso, en el cual los padres de la patria y las madres de la patria, para no dejar fuera a doña Javiera Carrera, eh, tuvieron la idea de un Estado en el cual las tribus araucanas, que así se nos denominó en ese tiempo, formáramos parte de la República. Y formáramos parte en un sentido de alianza que tenía mucho de militar en ese tiempo, porque eran miles de guerreros y lanzas las que estaban disponibles para el proceso emancipatorio. Y la verdad es que ahí hubieron varios gestos interesantes de los primeros próceres independentistas, de mimetizarse con la historia, con la epopeya de nuestro pueblo en los tiempos coloniales, y de una especie de encantamiento de los próceres independentistas con nuestra historia y cultura. Algunos piensan que fue un encantamiento forzado, un encantamiento un poquito mentiroso. Yo tengo la impresión de que hubo un intento en un inicio por parte de O'Higgins, por parte de Freire y otros próceres de intentar un camino que los españoles habían transitado ya, que era el camino de los parlamentos, el camino de la coexistencia. Y hay una famosa carta de O'Higgins a las tribus del sur, en donde nos convoca y convoca a los jefes de la época a construir una república, a construir un nuevo marco, digamos, estatal, en donde existiera ese respeto entre naciones. Y los invita a una carta que es muy famosa, que está, hoy día la pueden googlear, los invita a ser parte de la nueva república, garantizándole sus jurisdicciones a la jefatura, garantizándole su autonomía, en fin, a la usanza de los tratados coloniales. Y la verdad es que esa invitación, que después se plasma en Tapigüe en el año 25, con el reconocimiento de la autonomía territorial mapuche, lamentablemente ese sueño inicial se traicionó con el tiempo y terminamos con la guerra y la ocupación militar. Entonces, ya que estamos en un momento constituyente, en un momento único en la historia de Chile, sería bueno repasar la historia y repasar cuáles fueron las primeras propuestas de república y de Estado que tuvo Chile. Y ahí nos encontramos con la sorpresa de que hubo un interés de los padres y las madres de la patria por incluirnos a los pueblos originarios, de que el primer proyecto de Estado fue un proyecto de Estado federal, que después es eliminado en una guerra civil brutal, que, que había el intento también de que los símbolos nuestros estuvieran presentes en la simbología también nacional, el escudo, la bandera, en fin. Entonces, quizás ahora es la oportunidad de primero darnos cuenta de cuándo se fue todo al carajo, y sabemos cuándo se fue al carajo, cuando deciden invadirnos y deciden ocuparnos militarmente, pero hubo en un inicio una idea de coexistencia. Los mapuches siempre hemos creído en la coexistencia. Nosotros no salimos a invadir a ningún pueblo, no salimos a invadir a ningún territorio. Hemos estado aquí durante largo tiempo, y la verdad es que lo que se está exigiendo es el reconocimiento de de esa ocupación que nosotros hacemos del territorio, que es una ocupación por lo demás bastante virtuosa y bastante respetuosa y bastante coherente con nuestra cultura que se mimetiza con el territorio. Entonces, en la constituyente, cuando hablemos de lo plurinacional, quizás no vamos a estar hablando de algo tan novedoso. Quizás tenemos simplemente que recordar cuáles eran las ideas que tenía al respecto O'Higgins, Manuel Rodríguez y también José Miguel Carrera, que tuvieron mucha cercanía, incluso correspondencia muy habitual con los grandes jefes mapuches de aquel tiempo. Entonces,
capaz que lo que tengamos que hacer en la constituyente sea más bien hacer memoria y recordar cómo partió esto y en qué momento nos fuimos, yo diría, a un escenario que es el peor de todos, en el cual los mapuches pasamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra. Y eso es muy violento. Muchas gracias, Pedro. Erika. Bueno, concuerdo con lo que mencionaba en Lamien, pero además estas implicancias de reconocer dentro del Estado de Chile a los distintos pueblos que habitamos también tiene que ver con una concepción de cómo los distintos pueblos nos organizamos y cuál es la percepción que nosotros tenemos con el entorno. Esto también incluye la armonía en la cual nosotros vivimos en nuestros territorios, por ejemplo, la convivencia que tenemos con el agua, con los bienes comunes, con el medio ambiente en general. Cómo eso afecta también en la Constitución el hecho de que nosotros no, como pueblos originarios, no estemos reconocidos, afecta en el sentido de que existe también mucho avasallamiento hoy día por parte de las empresas transnacionales, de las empresas extractivistas y obviamente también por el Estado de Chile en los territorios que hoy día también se encuentran tanto en conflicto por estas empresas que se meten ahí a saquear los recursos, como en aquellos que ya han sido también despojados del tema cultural. Entonces, este reconocimiento plurinacional que uno habla o que, del cual estamos tratando de instalar en esta nueva constitución también tiene que ver con eso, tiene que ver con el cómo nosotros en este Estado no reconocemos a un solo Estado, sino a los distintos pueblos que habitamos y cómo también nos organizamos, cómo no se introduce o no se pasan a llevar las culturas que existen previas al Estado, a la conformación del Estado chileno. Y eso también abordaría otro concepto que al menos nosotros también hemos estado trabajando acá, del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, que ya es algo que se ha instalado en otros países, en otras constituciones, que también es necesario que se incluya dentro de esta constitución para que podamos hablar de una plurinacionalidad real. Porque no podemos solamente hablar de una plurinacionalidad y decir, no, el reconocimiento de los pueblos, etcétera, etcétera, cuando al final de todo vamos a estar cambiando al dueño del patrón del fondo por otro que tenga el apellido mapuche y así decimos que ya, están reconocidos. No, no es eso lo que queremos, es un cambio radical. Es un cambio desde la manera en la cual nosotros tomamos la vida, desde cómo nosotros percibimos la vida, lo que significa la vida, desde cómo cuidamos el agua, desde cómo queremos también derogar el código de aguas en esta nueva constitución y que eso también debería cambiar de aquí en adelante en la forma en la cual no solamente los pueblos originarios nos relacionamos con nuestro territorio, sino también los no originarios, o sea, los chilenos en este caso, el pueblo mestizo. Eso también debiese venir inculcado en una educación medioambiental, en una educación que le enseña a los niños desde muy chicos que la naturaleza se debe cuidar, que se debe cuidar el entorno, que se debe cuidar el respeto entre los pares, entre seres humanos, para así también evitar estas violencias que existen hoy en día, no solamente en contra de nosotros como pueblo, sino también en contra de las mujeres, en contra de los niños que hoy día también están siendo violentados, y así también avanzar hacia una vida que sea más armónica. Creo también que a eso, esas son las implicancias directas que tiene que significa reconocer en el Estado de Chile hacia los distintos pueblos y esas son las formas también en las cuales podemos materializar estos conceptos, no solamente reconociendo la plurinacionalidad como tal, sino también con todo lo que conlleva esto. Muchas gracias. Ahí yo creo que hicieron dos respuestas que son perfectamente complementarias. Por un lado, la memoria, la necesidad de hacer historia, que los pueblos originarios fueron un tema tratado a lo largo de toda la historia, sin embargo, no tuvieron un reconocimiento institucional y después fueron invadidos. Y por otra parte, la cultura que se busca producir a través de un reconocimiento de plurinacionalidad. Y respecto a esto último, al concepto de Estado plurinacional, me gustaría preguntarles ¿qué se entiende por plurinacionalidad o Estado plurinacional y cómo se piensa llevar a cabo el Estado plurinacional ya en términos
de la nueva constitución. Para eso me gustaría partir con Erika. Lo había mencionado un poquito antes con el hecho del reconocimiento de los distintos pueblos, reconocer a Chile como un estado que no es unitario, que habemos varios pueblos que habitamos, y en eso también cambiaría la forma de relacionarnos con los distintos pueblos. Esto quiere decir que además de reconocer que existen distintos pueblos, también hay que reconocer las distintas formas de organización social, política, económica, que tenemos los distintos pueblos, y así también poder avanzar hacia políticas de convivencia mucho más armónicas. O sea, hoy día nos vemos que existe un conflicto acá en Araucanía, que se ha tratado de mala forma, porque precisamente no existe una voluntad política de reconocer que acá este territorio era habitado precisamente por otras personas antes de la llegada del Estado chileno. El reconocimiento plurinacional también tiene que llevar un reconocimiento territorial. O sea, ya vamos a decir que en tal territorio existían tales personas antes de la llegada de los españoles, y con eso también vamos a dejar que estas personas puedan organizarse de manera autónoma. O sea, con esto llevamos también a cómo nosotros como mapuche vamos a avanzar hacia una autodeterminación, y cómo nosotros también vamos a llevar también estos procesos hacia una organización política, como había mencionado antes, política, económica, social, y cómo nosotros también tenemos relaciones directas entre distintos pueblos. Por ejemplo, si nosotros los mapuches queremos organizarnos en un parlamento propio, debiésemos tener un parlamento propio en el cual poder decidir sobre nuestros territorios, sobre cuáles van a ser los avances que queremos nosotros. Esto lo podemos reflejar también en estatutos de autonomía que se pueden levantar, esto ya más fuera de lo constitucional, pero que sí se ha llevado en otros países y que ha resultado, como, no sé, el caso de España, o en el caso de Gran Bretaña también. Y así es como realmente se puede llegar a avanzar hacia la llamada autodeterminación, que es el principal concepto, o lo que se ha exigido desde los movimientos mapuche desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Pedro. Bueno, la plurinacionalidad, tal como señaló la Lamien, y se ha explicado latamente por parte de gran parte de los hermanos y hermanas que han ido haciendo campaña en estos meses, esta semana, la plurinacionalidad es un gran objetivo también político, un objetivo, digamos, que tiene que ver con un nuevo escenario constitucional en el cual la libre determinación, que es el derecho que asiste a los pueblos indígenas y asiste a todos los pueblos, en verdad, pueda florecer en un nuevo marco constitucional. El actual marco constitucional que tenemos hoy día, la Constitución de 1980, no permite la libre determinación interna, no permite las autonomías, no permite arribar a ese escenario en el cual nosotros tomemos la rienda de nuestros propios asuntos. Es más, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, cuando los hermanos Rapa Nui plantearon hace años atrás que se restringiera la permanencia de continentales en la isla por un tema también de resguardo medioambiental, de resguardo también de su propia cultura, hubo que hacer todo un proceso de reforma constitucional para que se aprobara que se restringiera la permanencia de continentales en Rapa Nui, en la isla. Y costó muchísimo, de verdad, hubo que alinear a todos los sectores políticos, se requería un quórum bastante alto en el Congreso para esa reforma constitucional, en fin. Y la verdad es que si nosotros siguiéramos, como vamos a seguir probablemente, bregando por nuestra autonomía, ya sea a nivel de los LOF, a nivel comunal, a nivel incluso de Futalmapu o de una región, como plantea la LAMIEN también, que podría ser una autonomía regional, en el actual marco constitucional nos enfrentaríamos contra un muro que es una camisa de fuerza. Porque la actual constitución solo reconoce a la nación chilena
solo reconoce la integridad territorial del Estado chileno y cierra la puerta a cualquier otra aspiración que haya y que es acusada habitualmente como separatismo o es acusada como un intento por dañar la integridad territorial de este Estado. Bueno, esa constitución no nos sirve. No nos sirve para efectos de las reivindicaciones que tienen los mapuches y otros pueblos originarios. Una nueva constitución que consagre el carácter plurinacional del Estado, es decir, que reconozca que existe en el territorio de Chile la nación chilena, con la cual yo creo que todos tenemos la mejor disposición de coexistir, más 10 naciones originarias que son preexistentes al Estado. Ese reconocimiento ya es un reconocimiento relevante, porque nos cambia absolutamente el marco constitucional en el cual nos vamos a relacionar. Ya no podría, por ejemplo, un sector político del país llevar cualquier aspiración de autonomía, autogobierno, llevarlo al Tribunal Constitucional, porque de verdad no sería inconstitucional. Ahora, ese reconocimiento plurinacional debe ir acompañado de otras cosas, no puede ser solamente declarativo, ni puede ser solamente un lindo párrafo de la Constitución. En Colombia, por ejemplo, que es uno de los estados más avanzados en Latinoamérica, paradójicamente ha sido gobernado los últimos 30 años por la derecha colombiana, y sin embargo es uno de los estados más avanzados, y en la Constitución del año 91, en la Asamblea Constituyente, ahí, por ejemplo, los pueblos originarios dudosos y desconfiados, como tiene que ser, de la política Winca, ellos exigieron un estatuto de garantías y derechos, que fue acompañado de la Constitución nueva. Y ese estatuto de garantías y derechos de verdad que ha sido interesante como herramienta, porque ha permitido que aquellos derechos que, no están, que de repente no son respetados puedan ser judicializados en los tribunales. O sea, se hacen exigibles en los tribunales. En Ecuador se aprobó la plurinacionalidad y la verdad es que si bien han habido avances relevantes, también han habido por parte de las élites políticas intentos, digamos, por transformarlo en letra muerta. Entonces, hay que ver cómo este derecho se consagra y se consagra con algunos instrumentos que lo hagan exigible. La plurinacionalidad implica ¿qué? Implica que la libre determinación de nuestros pueblos pueda florecer en un sentido positivo, en un sentido virtuoso, en donde nuestros modos de hacer las cosas, nuestros modos de gobierno, nuestros modos de organizarnos, nuestros modos de concebir el desarrollo, de concebir la economía, puedan llevarse a cabo y no estemos cautivos de un modelo de Estado, un modelo de desarrollo económico o un modelo político que muchas veces es muy ajeno a nosotros. Ahora, esto yo creo que va acompañado de otras grandes reformas. Yo tengo la sensación de que la plurinacionalidad y las autonomías indígenas no dialogan muy bien con un Estado unitario, no dialogan muy bien con el presidencialismo y tampoco dialogan muy bien con un sistema político capturado por una élite metropolitana. Entonces, esto hay que acompañarlo con grandes reformas al Estado. Yo ahí siento que el federalismo dialoga mucho mejor con la idea plurinacional. Yo siento que un sistema parlamentario de gobierno también dialoga mucho mejor con un modelo de autonomías. Y también reformas al sistema político creo que son relevantes para que se formen comunidades políticas en distintos territorios del país. Ahora, también lo interesante es que la plurinacionalidad explicada en clave reformas al Estado también le hacen sentido a la población no indígena, porque la plurinacionalidad y la autonomía conectan muy bien con demandas muy sentidas por la población chilena, que tienen que ver con descentralización, desconcentrar el poder, elección de autoridades locales, presupuestos locales, presupuestos participativos, modelos de desarrollo local, en fin. Y yo creo que ahí tenemos que hacer ese nexo. Hay un desafío del discurso indígena de hacer un nexo entre nuestras aspiraciones con las aspiraciones de la sociedad chilena, que ha sido también dejada al margen de toda decisión de Estado y decisión política. Y ese nexo yo creo que va a ser algo interesante a trabajar en el futuro, también en la convención, porque la sociedad chilena puede encontrar en nosotros respuestas a sus problemas. Claro.
Muchas gracias. De hecho, la Constitución colombiana del 91, si no me equivoco, además de tener esta como reconocimiento a los pueblos originarios mediante este Estatuto de Garantía y Derechos, también incluye una cuota importante de democracia participativa, que lo podemos entender también como un efecto de esta descentralización del poder, de tránsito hacia la plurinacionalidad. Así que muy interesante lo que planteas. Muchas gracias. Eh, por último, la última pregunta que tenemos preparada, nos gustaría preguntar, ya yendo un poco más en una tangente, ¿de qué maneras creen ustedes que podría realizarse, tanto constitucionalmente como también extraconstitucionalmente, pensando en la cultura política y social que podría producir una nueva constitución, una memoria que asegure garantías de no repetición para todo y toda, sujeto y sujeta y pueblo que habite en nuestros territorios? Para esto me gustaría empezar con Pedro. Bueno, yo creo que hay un desafío gigante en materia eh, de qué entendemos por educación en Chile. Hay un desafío gigante en cómo se educan las nuevas generaciones. La verdad es que hace años atrás, cuando me tocaba reportear mucho los movimientos estudiantiles y tenía conversaciones con dirigentes y dirigentes de aquella época, que hoy día muchos son parlamentarios, a mí me sorprendía siempre que nunca consideraron o nunca vislumbraron que además de educación pública gratuita y de calidad, se requería terminar con la educación racista que hay en Chile y colonial. Y yo les decía siempre, ¿por qué no agregan un cuarto elemento? Educación pública, gratuita, de calidad e intercultural. Porque si la educación pública en Chile iba a seguir siendo la misma, pero ahora gratuita para todos, yo les decía, a mí no me sirve esa educación chilena. Es racista, es monocultural, es monolingüe. Tampoco se hace cargo del pasado, tampoco se hace cargo de las heridas abiertas que hay no solamente en el caso mapuche, tampoco se hace cargo de las heridas abiertas que tiene la sociedad chilena. Es una educación tendiente a formar consumidores, tendiente a formar también personas que compiten eternamente por todo, y la verdad es que ese tipo de ciudadano y ciudadana no creo que sea el horizonte que tenemos nosotros, los pueblos originarios. Ahora, y en los últimos años eso se ha incrementado, ¿ah? Porque se ha intentado eliminar cada vez más asignaturas humanistas, asignaturas de reflexión, asignaturas de análisis crítico de la sociedad, en fin, y se ha tendido a privilegiar todo lo que son las carreras más científicas, todo lo que son las matemáticas, las ciencias duras, en fin, en una idea de gestar ciudadanos y ciudadanas que no son críticos de su propio presente y no son críticos de su historia. Hace poco tuvimos un caso bien polémico, hace pocas horas, digamos, lo que pasó con esta profesora que estaba intentando enseñar sobre igualdad ante la ley con el caso Cachillanca y recibió muchos ataques y muchas críticas por parte de quienes le tienen miedo a la memoria, quienes le tienen miedo a hurgar en estas heridas que la sociedad va acumulando y que pareciera que esconderla bajo la alfombra es el principal camino. Yo creo que hay que entrar en la constituyente y en la convención a plantearnos, yo creo que un paradigma distinto, un paradigma nuevo. Eso es muy integral, ¿ah? Es muy integral porque tiene que ver con el modelo de sociedad que tenemos, el modelo de sociedad está atado al modelo económico que tenemos, y ahí tenemos que hacer transformaciones gigantes. ¿Cómo pasamos de una sociedad que busca y define a su miembro por cuánto tiene, por cuánto ha logrado tener, a una sociedad que nos define al ser? Nosotros hablamos de principios, valores que están en nuestro Mapudungún, que nos definen como personas, como che, y la verdad es que ahí ninguno tiene que ver con cuánto tiene uno en la billetera o en qué departamento vive o cuántos autos tiene. Son otras digamos, son otras los estándares que tenemos para nosotros validarnos en la sociedad nuestra. Ahora, hay que hacer cambios en lo educativo, hay que hacer cambios en hacia dónde se orienta la educación. Y hay que tener muy presente la memoria para no repetir lo que ha sucedido en el pasado, también para reconciliarnos como sociedad, porque hay una mala noticia, que es una mala noticia para los extremos de ambos lados. La mala noticia
que es una buena noticia para quienes creemos en la coexistencia pacífica, es que vamos a tener que convivir de aquí a los próximos 10.000, 12.000 años. En esta cornisa continental tenemos que construir una sociedad que coexista. Tenemos que coexistir en igualdad de condiciones. Y los mapuches tenemos que coexistir con la sociedad chilena, ejerciendo nuestros derechos que nos asisten como nación, y como pueblo, y como sociedad. Y nosotros cultivamos la memoria, cultivamos mucho la memoria en los mapuches. Y quizás falta que la sociedad chilena tome también esa vieja costumbre, esa porfiada costumbre nuestra de cultivar la memoria, para que no se vuelvan a repetir lo que la sociedad chilena tiende a repetir constantemente, que son a veces errores y horrores que uno no deja de sorprenderse. Muchas gracias, Pedro. Erika. Sí, coincido completamente con que la educación es el pilar de todo. O sea, de partida, Chile no solamente ha pasado por el golpe de Estado del 73, sino por varios golpes más. Y para qué hablar del genocidio que hubo previo a la llegada de los, o sea, de cuando llegaron los españoles y mucho más después cuando se instaló el Estado chileno con la pacificación de la Araucanía. Entonces, ¿de qué manera podemos abordar la memoria histórica también? Para eso están los mecanismos de leyes, para generar elementos que nos permitan también recuperar esta memoria histórica. ¿Para qué vamos a estar con cosas? En Alemania, por ejemplo, se levantó una ley de memoria histórica poco después de que se cayera el régimen nazi, entonces igual son cosas que se debiesen también de cierto modo imitar, porque pucha, acá uno ve a cualquier persona en las calles que hace homenaje a Pinochet o a cualquier dictador y es un pucha, no pasa nada, o sea, hasta incluso le dan mucha tribuna en los canales de televisión a todas estas personas que avalan o que alaban a figuras como dictatoriales como Pinochet. Y no solamente como ellos, o sea, el hecho de que en la misma revuelta social se hayan votado, ¿cómo se llama? Estas estatuas de próceres del ejército que acá en la Araucanía, por ejemplo, habían sido asesinos o genocidas, también demuestra que la gente ya no quiere avalar a esas personas como héroes de la patria, sino como lo que son, asesinos militares que llegaron a, a matar mucha gente. Entonces, también debiese inculcarse dentro de la Constitución y fuera de ella, con el tema de las leyes, una ley de memoria histórica que impida primero que se puedan hacer este tipo de alabanzas hacia gente que es tan nefasta como esa, y impedir que sean homenajeados de alguna u otra forma. Y obviamente eso tiene que ir acompañado con una educación que también sea una educación no sexista, porque también para qué vamos a estar con cosas. La educación chilena es una educación que solamente avala a los hombres grandes próceres, no vemos a ninguna mujer que se haya destacado en alguno de sus ámbitos que no sean la casa, por ejemplo. Y es por eso también que debe partir todo por la base de la educación. Tenemos que volver también a recuperar lo que se nos quitó, que es la educación cívica. O sea, si nosotros ahora estamos hablando de constitución, es algo que, pucha, muchos no conocíamos, no teníamos idea, mucha gente empezó a leer la constitución también después de la revuelta social, y eso también denota que existe un interés de parte de la misma ciudadanía de querer recuperar estas raíces perdidas y de no censurar la realidad que pasó antes y que está pasando ahora, porque lo que pasó con la profesora también es una forma de censura hacia la verdad histórica. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de sesgos políticos si acá no hay sesgos políticos? Acá se está hablando netamente de una situación que pasó, un hecho que ya pasó a la historia, porque en el futuro se va a hablar del asesinato de Cachillanca como algo que ojalá no se pueda volver a pasar, o sea, debiese pasar eso, debiese enseñarse en la escuela que eso no tiene que volver a pasar. Y, y tenemos que aprender también de aquellos países que hoy día no permiten que sean homenajeados sus dictadores o estos genocidas, porque así es también como podemos avanzar hacia no repetir el pasado que finalmente lo único que nos trae como grandeza es pura sangre, puro fuego,
y ninguna ganada para quienes hemos estado de este lado generalmente viendo la historia. O sea, si uno no se interesa por uno mismo a recuperar estos elementos históricos, ¿quién los enseña? Nadie. Entonces es necesario que todo el mundo también se entere, quizás es necesario que existan espacios físicos donde poder rememorar estos acontecimientos. Existe hoy día un museo de la memoria, pero que rememora solamente el tema del año 73, del golpe de Estado, que esperemos no vuelva a suceder, pero que también debiese haber un museo de la memoria con todos los genocidios que hubieron en Chile de Arica a Punta Arenas, porque también se llevaron gente a otros lados, los llamados museos de personas, museos humanos. Eso es algo que sucedió también y que se tiene que enseñar, y que, pucha, muchas personas ni siquiera tienen idea de eso. O sea, ¿cómo puede ser posible que estando en este mismo país mucha gente no tenga idea que se llevaban, no sé, muestras de Selknam, muestras de mapuches al extranjero para exhibirlos ahí con los europeos? O sea, es algo que no debiese pasar tampoco, así es que tiene que ir acompañada la educación con una ley que no permita que estas cosas vuelvan a suceder y que también existan sanciones al respecto. O sea, yo la verdad tampoco soy muy de, de, de sanciones, ni mucho menos, pero que igual tengo una contradicción dentro de mis principios, porque creo que una buena forma de poder no volver a repetir estas cosas es precisamente que existan sanciones a las personas que se atrevan a hacer estas cosas. O sea, acá en Chile se violan los derechos humanos sistemáticamente todavía. No puede ser posible también que, habiendo grupos que salen a protestar, llegan otros de extrema derecha, les peguen a las chiquillas. No sé, hace un par de años atrás en una marcha también que pasó, que llegaron grupos de extrema derecha a acuchillar chiquillas porque no estaban de acuerdo con el aborto y que no sé qué, que eran asesinas. Y eso acá pasa y se permite, y ¿quién de esas personas está presa? ¿Quién de esas personas está pagando algún tipo de sanción al respecto? Nadie. Y es porque precisamente no existen elementos que hagan que que se puedan llevar a sancionar a estas personas o estos actos que son atentar contra las vidas humanas. Muchas gracias. Es muy importante eso en la educación. Yo, que seguí el colegio hace poco, puedo decir que no ha cambiado mucho, digamos, la perspectiva histórica que existe de Chile. Con suerte se enseña sobre el 73, no se va a enseñar lo que pasó antes, claramente. Eh, ya, pues, entonces, muchas gracias por la respuesta. Ya terminamos nuestra sección de las preguntas hechas acá desde el colectivo. Entonces, nos gustaría abrir el espacio eh, para quienes tengan preguntas eh, para nuestros invitados. Lo pueden hacer levantando la mano en el Zoom, pueden poner la pregunta por el chat. Sabemos que siempre es como un poco intimidante ser como el primero en levantar la manito, pero eh, eh, denle nomás, aprovechen. Dale, Bruno. Sí, yo tenía una pregunta relacionada con lo que dijo Pedro, que la sociedad chilena puede encontrar soluciones en los pueblos originarios, y quería entrelazarlo con una idea que él dijo en una entrevista el año pasado, creo, y que decía como expresaba esta idea de cómo se transformaba esta concepción que tenemos sobre los pueblos originarios de barbarie a civilización, de que por muchos siglos se ha concebido a los pueblos originarios como barbarie, y adentrándonos en la modernidad se empieza a transformar esta dicotomía de civilización y barbarie, y lo empezamos a entender más como civilización, y pasamos a ser nosotros la barbarie. Entonces, esa relación quería preguntarle a Pedro. Gracias por la pregunta. Mira,
La verdad es que a nosotros se nos ha retratado de distintas formas dependiendo del contexto histórico. Desde lo salvaje y bárbaro del siglo XIX, cuando había que deslegitimar nuestra propia existencia, y algunos abogaban incluso por el exterminio de nuestras culturas, y un exterminio genocida. Ahí hay grandes referentes de la historiografía chilena, que son los verdaderos próceres de todos los historiadores en adelante. Ahí estaba Rosarana, está Sarmiento, Vicuña Maquena, en fin, que instalaron una idea de los indígenas, los mapuches en particular, como hordas salvajes, buenas para nada y que merecían simplemente ser exterminados de la faz de la tierra. Luego nosotros hemos pasado por distintas otras caricaturas, y siempre desde el menosprecio, siempre desde el racismo cultural. Ahora, lo interesante de lo que está pasando en las últimas décadas es que hay una crisis hay una crisis en la cultura occidental, hay una crisis global en la cultura winca, que tiene que ver con crisis de tipo de ideologías, hay crisis de tipo también de formas de gobierno. La política también está completamente desacreditada, deslegitimada, y esas son crisis que hay no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Los proyectos políticos se han desacreditado, las grandes utopías antiguas de Occidente, las grandes utopías revolucionarias, las grandes utopías liberales, en fin, todas de una u otra forma han ido demostrando su fracaso. Y tenemos como resultado sociedades que han ido cayendo en manos del individualismo más exacerbado, han caído en manos también de un comportamiento antinatural con la naturaleza. Hay una crisis planetaria relacionada con lo que está pasando en el planeta, y la verdad es que no han logrado demostrar que su modelo de sociedad, que su modelo de desarrollo, este capitalismo que en Chile tenemos la versión más extrema, que el neoliberalismo, eh, propenda, digamos, al buen vivir, propenda a un bienestar, digamos, de la población, ciudadanía, gente, pueblo, como queramos llamarlo. Y en esa crisis hay una oportunidad. En esa crisis hay una tremenda oportunidad para nosotros, porque en nuestras culturas también tenemos visiones que tienen que ver con lo económico, con lo medioambiental, con la política, con la filosofía. Nosotros también tenemos mucho conocimiento acumulado por siglos, tal vez por milenios, en torno a esos grandes temas que mueven a la humanidad. Esa imagen de los mapuches como cazadores recolectores, poco menos que semidesnudos, que entregan los libros de historia, es un absurdo. Partiendo por el hecho de que hace mucho frío en el sur, y no creo que los Peñi y la Mienes andaban a cuero pelado con esas heladas que hay del Biobío al sur. Entonces, nosotros también tenemos mucho conocimiento, tenemos sabios, tenemos Quimche, Ñempín, tenemos Quimelfe, tenemos academia propia también. Nosotros, en un sentido no occidental, tenemos todo lo que tiene la sociedad occidental. Medicina, tenemos ciencia, tenemos filosofía, tenemos política, tenemos intelectuales también, en fin. Entonces, cuando entra en crisis la sociedad occidental, hay una oportunidad para los paradigmas nuestros, para los paradigmas indígenas, una especie de plan B. Y uno, cuando piensa en la crisis que hay a nivel planetario y a nivel local también, de deslegitimación del sistema político, uno piensa, ¿y no será que hay otras formas también de gobernar los territorios? ¿No será que hay formas mucho más pertinentes y adecuadas de entender el poder, de comprender el ejercicio del poder? ¿No será que el poder, en vez de concentrarlo como lo hace la sociedad occidental y las democracias liberales, no será que el poder mejor es que distribuirlo, repartirlo? ¿No será esa la sabiduría del pueblo mapuche, de su gobierno descentralizado, de su gobierno de iguales, de su gobierno en donde hay una federación de territorios que establece alianzas, diálogo entre ellos? En fin, en lo económico, ¿no será que tenemos que pasar de un modelo de desarrollo económico
a pensar un modelo de desarrollo humano mejor? ¿Por qué nos interesa la macroeconomía? ¿Por qué nos interesa el progreso material y no pensamos mejor en un modelo de desarrollo humano en donde nos interese el crecimiento del ser humano en equilibrio y en relación con la naturaleza, con su entorno? ¿No será que hay un paradigma en la cultura originaria interesante de estudiar, de analizar respecto de hacia dónde podemos caminar como humanidad? Bueno, en muchos temas. En los temas políticos, económicos, medioambientales, en los temas incluso filosóficos, hay en las culturas originarias una gran sabiduría acumulada. El tema está en que las anteojeras racistas que tenemos son las que nos impiden darle valor. Esas anteojeras racistas que se inculcan en la educación son las que nos impiden pensar que estas culturas puede que tengan algo de razón. ¿Por qué no pueden tener razón? Si han sobrevivido en este rincón del mundo por miles de años y han sido culturas que han persistido, que han perseverado. Entonces, yo he ido madurando y otra gente también lo ha hecho. ¿Ah? Hoy día hay dirigentes mapuches que tienen una visión muy integral, muy integral. Ya no hablan solamente de los temas mapuches para los mapuches. Hoy día están hablando desde una mirada mapuche para problemas que tiene la sociedad en su conjunto. Y ahí hay una tremenda oportunidad de mapuchización en un sentido virtuoso de la palabra, no en un sentido de hegemonía, sino que en un sentido de darle al otro la oportunidad que nos conozca y que en ese conocernos puede que se sorprenda, porque puede que acá hayan respuestas a preguntas que ellos están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante lo que planteé, porque además es súper contingente con la política latinoamericana hoy en día. El correísmo perdió porque Yacu Pérez llamó a votar nulo y 2 millones de votos. Es el nuevo aparecimiento de un nuevo actores políticos. Dale, Vicente. Hola, Mara Compuche. Pedro, Erika, antes un pequeño preámbulo con Pedro, y bueno, yo soy del distrito 7, así que feliz me toca votar por ti. Pero yo quiero decirte que a los 13 años yo leí tu libro, Historia Secreta Mapuche, y me cambió la perspectiva prácticamente del mundo. Y desde entonces que he leído todos tus libros y de muchos autores, y lo bonito fue llevarlo a la práctica. Yo vengo de un colegio donde no se impartía nada de cultura mapuche, y logramos, en base a esta primera experiencia, modifiqué el currículum escolar, se agregó la unidad de cultura mapuche, cultura y resistencia mapuche, donde los cabros pudieran empezar a ir a Tirúa. Hicimos convenios con muchas comunidades y empezamos a construir al punto tal de que en mi colegio se empezaban a hacer guillatunes en mi colegio, se empezó a impartir la lengua, la bandera mapuche está izada, y todo porque había un desconocimiento enorme de la cultura mapuche, siendo que en la mayoría de mi colegio no son mapuches, pero el sentido de justicia, después de poder enterarse de lo que pasaba, de lo que pasó y de lo que sigue pasando, dejó a todo, a nadie indiferente, y hizo cambios radicales, que incluso se vio cuando empezó el plebiscito de la Constitución de Bachelet. Lo primero que aparecía en nuestras preferencias era un Estado plurinacional, y qué bueno que ahora aparezca como una realidad que puede pasar, porque lo que dices tú de la mapuchización, yo soy profesor de ecología y, por ejemplo, lo empecé a implementar en mis clases y nos permitió dar sentido. Dar sentido. Al fin los cabros y las cabras podían entender el porqué de algo, sentir una pertenencia tan fuerte, y el reciclaje y todo eso ya no pasaba a ser simplemente algo, un mero hecho que había que hacer. Entonces mi pregunta, para ser resumido para los dos, es que hasta el día de hoy hay una violencia como intrínseca, no solo al pueblo mapuche, sino que yo diría que a la cultura en general. eh, la dificultad que tenemos de darle valor a la cultura sin castigarla, sin imponerle a decir, oye, si quieres cultura tienes que demostrarme esto, o si quieres acceder a beneficios culturales tienes que demostrarme, por ejemplo, que eres mapuche, tienes que demostrarme que de verdad vales. Siento que en Chile ese fenómeno se da mucho, y cómo planteamos en esta nueva constitución una cultura que de verdad se pueda mostrar,
que no te castiguen por hacer cultura, que no estés condenado a tener que buscar cómo financiarte económicamente en los resquicios del mundo para poder incentivar que la cultura se aprenda y se comparta. Bueno, le doy la palabra a la mía Erika. Gracias, Lamien. Bueno, yo creo que volvemos de nuevo para mí todo siempre es como educación, como que uno se va dando cuenta que todo parte por eso. Si nosotros no valoramos cuáles son las distintas culturas que hay acá y que preferimos las culturas del extranjero, porque así es Chile. Generalmente, si no eres rubio de ojos verdes, no te pescan para nada. Si no tienes un apellido rimbombante, no te pescan para nada. Si no tienes rasgos caucásicos, no te pescan para nada. Y es porque existe la necesidad de quizás identificarse con algo, como esa necesidad de no saber de dónde viene uno, pues porque no te lo enseñan. Nunca te dicen que Chile es un país que se formó de tal forma y que, pucha, aquí hay sangres mezcladas por todos lados. Deberíamos partir por eso, porque todos somos mestizos. O al menos existe un alto porcentaje de mestizaje. O sea, de acá no creo que la mayoría de los que están acá sean extranjeros de apellidos alemanes o de apellidos croatas, no sé. Pues. Entonces, o no sé, si la típica frase, no, es que yo cuando era chico era rubio, como que todo el mundo quiere ser rubio, todo el mundo quiere ser caucásico. Yo creo que es porque no existe identidad tampoco. Y esa identidad no se forma, y así no la forman en la casa, porque en las familias todos quieren que los hijos sean extranjeros, y extranjeros de los rubios, no extranjeros de Perú, pues, porque es peruano y es inmigrante. Entonces, si no existe esa formación en la familia, debiese existir en los colegios, pues debiese estar en la educación formal, enseñar que Chile está compuesto por un montón de culturas, que todas las culturas son ricas, que cada una de ellas tiene algo importante que entregar, y que cada una de las personas que conformamos estas culturas también estamos en su mayoría dispuestos a entregar mucho de lo que nosotros conocemos, pues si al final nadie nace aprendiendo, pues, o sea, uno aprende en el camino. Entonces, el hecho de que, no sé, yo igual cuando era más chica era un poco más reacia a que se celebraran, por ejemplo, Huechipanto en las escuelas, porque a mí me formaron de otra forma, yo lo celebraba en mi comunidad, en el campo, todo el tema, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que pucha, si no está y si no se celebra en las escuelas, por más folclorizado que se pueda ver para afuera, igual no va a estar y no va a estar presente y nadie lo va a considerar. Entonces se tiene que llegar a una educación intercultural real, que no sea, ya vamos a enseñar la palabra y cómo se dice tal palabra en castellano y en mapuche, no, pues no solamente en el tema lingüístico, sino también cultural de cómo las distintas culturas enseñamos la vida. Yo creo que igual va por un poco por eso, porque también existen concepciones distintas, insisto, y ¿por qué le doy tanto con esto? Porque el valor de la vida también comprende el cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, cómo nosotros tomamos el agua, y no el agua de la llave, sino el agua, el respeto que uno le tiene al menoco que corre o al chayenco que viene a las aguas sagradas ya, hippie, no, pero como a las aguas de la tierra, si al final todo viene de ahí. Entonces, hay que partir por la educación, cómo nos formamos, cómo también nosotros mismos nos enriquecemos de las propias culturas. Creo que igual eso ha sido un cambio que se ha ido dando ahora, que se dio un poco con el tema del estallido, con las banderas, las guanofobias, porque existe una necesidad de querer sentirse identificado con algo, porque al final igual ya estamos viviendo acá, entonces, ¿cómo yo me siento arraigado a esta tierra? ¿Cómo me siento parte de este territorio? Considerando que existían culturas antiguas y que también puedo ser parte de ellas. O sea, si nos ponemos a averiguar en nuestro árbol genealógico, que generalmente los mapuches hacemos mucho eso, ya yo soy de los ñancos de acá, de los vasques de allá, de no sé qué, empezáis a hacer tu análisis de familia y te vas dando cuenta que hay muchos antepasados que eran mapuches. Y ese no reconocimiento también a muchas personas los hace caer en la idea errónea de que no son mapuches. O sea, yo me he encontrado con amigos, compañeros, que dicen, no, mi abuelita tenía el apellido mapuche, pero yo ya no soy mapuche, pero me gustaría ser mapuche. Y yo les digo, oye, pero si tu abuelita tenía el apellido, entonces eres mapuche, pues si el tema no va por un apellido, va también por la sangre, va por
por lo que uno se quiere sentir representado. Entonces creo que va un poco por ahí, por tomarle la consideración real a lo que significa la educación intercultural y que no sea solamente como hacemos educación intercultural, no que sea compuesto por todo lo que eso conlleva. No sé si quieres responder, Pedro, o si pasamos a... Bueno, solo complementar que en Chile, lamentablemente, hay una educación que menosprecia y tiene un acercamiento paternalista con las culturas originarias. Pasamos de un racismo declarado en el siglo XX, donde no existíamos y nos borraron de la historia, pasamos en las últimas décadas a una especie de paternalismo bien curioso, eh, buena onda, pero que tiene mucho también de racismo, porque cuando tú tratas de forma paternalista a otro, también lo estás tratando de forma, yo diría, un poquito despectiva. Y cuando la cultura mapuche o la cultura de los pueblos originarios se transforma en mero folclore en el aula o en la enseñanza llamada intercultural, también tenemos un problema. Entonces, yo creo que hay que ir caminando hacia una educación, como dice la Lamien, que realmente sea intercultural, en la cual se ponga sobre la mesa los dos paradigmas o los tres paradigmas que existen de sociedad que tienen las culturas originarias en distintos territorios, y que esos paradigmas sean respetados y sean valorados en igualdad de condiciones que la cultura chilena o la identidad que fomenta el Estado a su población. En ese sentido, yo creo que en el caso nuestro, hay medidas que hay que tomar que son trascendentales y que la constituyente puede tener también espacio. El reconocimiento oficial de las lenguas originarias, por ejemplo, que las lenguas originarias sean de enseñanza obligatoria en los territorios, para toda la población de un territorio, no solamente nosotros. Si nosotros en muchos casos ya somos bilingües, pues, si ya manejamos dos culturas, dos paradigmas y nos movemos bastante bien, creo yo, en ambos. Uno sabe cómo comportarse en los códigos culturales chilenos, uno sabe cómo comportarse en una iglesia, en un culto, en una misa, uno sabe cómo comportarse en un matrimonio winca, uno sabe cómo comportarse en cualquier institución social que tenga la sociedad no mapuche. Pero al revés no sucede lo mismo, al revés no pasa lo mismo. Yo he visto, hay miles de anécdotas de gente chilena o winca que digamos, sufre episodios que son risibles en algún guillatún, en algún mafún, en algún machitún, en fin, que a veces son invitados o pueden participar, o de algún tragún también, por ejemplo. Desconocen los protocolos, desconocen primero la lengua, que es clave conocerla para sumergirte en otra cultura, en fin. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío. Nosotros tenemos camino recorrido, nosotros tenemos aptitudes interculturales. Nosotros fuimos forzadamente transformados en seres interculturales. Quien carece de esa aptitud es la sociedad chilena. Y hay que educar a la sociedad chilena en la interculturalidad. Yo creo que a nuestros vecinos y a nuestros amigos y a nuestros familiares chilenos, a ellos les falta ser educados mucho en la interculturalidad. Y eso hay que hacerlo, creo yo, también desde lo que caracteriza nuestra cultura. A nosotros nos caracteriza la generosidad, nos caracteriza la hospitalidad, nos caracteriza también, creo yo, el hablar desde los afectos. eh, Somos una cultura bastante abierta y yo creo que ahí hay que darse la oportunidad de enseñar, de acoger, de, de darle al otro la oportunidad de que nos conozca. Porque la verdad, siendo muy, muy honesto, la sociedad chilena lamentablemente no ha tenido muchas oportunidades para conocernos, se las han negado. Por eso yo siempre distingo. Yo tengo un problema con el Estado, tengo un problema con el Estado como estructura de dominación y tengo un problema con las élites también, que son quienes sostienen este sistema de dominación. Pero el pueblo chileno, la ciudadanía chilena, yo con ellos no tengo ningún problema. Yo siento que, es más, tengo que hacer todo el esfuerzo que esté a mi alcance para contarles lo que sucedió.
para contarles quiénes somos nosotros. Porque en ese contar, en ese descubrirnos mutuamente, me consta que la mapuchización es muy rápida, y hay un encantamiento, hay una sensación también de cercanía que surge a flor de piel, y que las nuevas generaciones, los cabros más chicos y, y las niñas, en fin, lo traen ya desde la cuna. O sea, se vienen generaciones chilenas muy potentes, muy curiosas, muy críticas, muy inteligentes, muy despiertas, que van a hacer de este país, yo creo, uno muy distinto en los próximos 30 años. Entonces, soy optimista al respecto. Muchas gracias a ambos su respuesta y gracias Vicente por la pregunta. Y bacán la iniciativa. Muchas gracias. Sí. Ya, Ignacio en el chat pregunta, ¿cómo aconsejarían que se pueda trabajar la cultura de los pueblos originarios desde la posición de profesor en el actual sistema educacional? ¿Desde qué perspectiva? No sé si alguno de los dos quiere responder. ¿Cómo partamos con Erika? Ya. Primero yo creo que hay que empezar por el reconocimiento histórico, por la memoria histórica. Yo creo que al menos para mí es lo más importante antes de entrar como en temas más como culturales propios de lo mapuche, por así decir, o de pueblos originarios, porque igual no son todos los pueblos iguales, por ende también cambian muchas cosas culturales de uno u otro. O sea, yo tampoco soy aymara como para poder hablar de ellos, pero sí hay una cuestión que es transversal, que es el reconocimiento histórico, la memoria histórica de cómo fue que se instala el Estado chileno en los distintos territorios. No solamente el Estado chileno, en el norte también, antes del Estado chileno llegaron los incas, bueno, ahí hubo otro tema, todo eso se tiene que conocer, o sea, no puede ser que ahora tengamos que estar hablando de eso, bueno, está bien igual, porque por algo se parte, pero hay que empezar por cómo nosotros nos tomamos, consideramos que el Estado chileno en el que hoy día estamos viviendo es un Estado impuesto, que no era algo en lo cual nosotros estuviésemos acostumbrados a vivir, y que fue impuesto de manera forzosa. No fue que nosotros dijésemos, hoy día voy a ser chilena, que genial, soy feliz. No, pues no fue así. Pues, o sea, uno llega, nace, te pasan un carnet de identidad y al tiro eres chileno, no. Ni siquiera te preguntan si tú quieres aparecer con otra nacionalidad. Y eso también es algo que se debería enseñar. Luego ya podríamos empezar a buscar quizás, si es que hay en el lugar personas que puedan hablar un poco más del tema cultural. Aquí pucha, se avanzó un poco con los educadores tradicionales, por ejemplo, en el sistema formativo de educación, y pasaba mucho acá, sobre todo en la región, que llevaban, por ejemplo, loncos de las comunidades a enseñar principalmente cosmovisión o temas más culturales a los niños de la escuela. Y eso también, de cierto modo, les encantaba, así como que ver la cultura de otra forma, con otros ojos, también a los niños les gusta. O sea, si tú les empiezas a explicar, si tú les hablas un poquito de las cosas, las entienden súper rápido, son como esponjitas que están absorbiendo todo. Entonces, eso es lo más importante, yo creo, de la educación, insisto, por eso, porque realmente ahí es donde está, para mí al menos, el gran cambio para avanzar a un futuro mejor. Y siempre también, aunque suene crudo, hay que entender que hay que enseñar la historia como fue, que aunque duela, aunque sea doloroso, hay que entenderla como fue, porque si no nos duele no hacemos caso. Así, lamentablemente, si no te toca, si no te llega de manera emotiva la historia, tampoco puede ser, o quizás puede que no te llame tanto la atención investigarla. Yo, pucha, tengo mucho recuerdo de cuando me mostraron en el colegio la película de La lista de Schindler. Yo no sé, tendría como 12, 13 años. Y siempre quedé pegada con eso, así como chuta, qué triste. Claro, te empezáis a involucrar con una historia que pasó en otro país, en otro lado, y que quizás a ti, no sé, a mí no tengo ningún abuelo que que lo hayan llevado a un campo de concentración, pero sí tengo bisabuelos, tatarabuelos que vivieron la guerra de acá y que nadie me la enseñó, pues, pero tuve que aprenderla después, pues después de la escuela incluso. Entonces, igual hay que empezar por esa parte. Creo que es necesario que, aunque sea doloroso, hay que
hay que enseñar la historia como como está siendo, porque hoy día también hay temas históricos que van a quedar para más adelante y que han sido dolorosos. O sea, el estallido social se llevó un montón de gente, no el estallido social Piñera, el Estado de Chile mató un montón de gente que estaba reclamando sus derechos, dejó un montón de gente mutilada, y eso es algo que tiene que quedar en la historia como un suceso que no debiese volver a suceder, que no debiese volverse a permitir que suceda, y que debiesen estar los organismos internacionales ahí todos mirando para que no vuelva a pasar. O sea, hoy día hay un montón de informes que dicen que en Chile se violan los derechos humanos sistemáticamente, pero sin embargo todo está igual y no pasa nada, y hoy día están censurando a los periodistas porque están hablando cosas en la televisión. Los mismos canales de televisión se quieren querellar contra la Corte Internacional de Derechos Humanos, y eso es algo positivo que no se había visto tampoco, al menos en el tiempo que llevamos acá en democracia, pero que ¿por qué si estamos en democracia tienen que pasar estas cosas? Entonces, enseñar la historia desde una perspectiva bien cruda también, desde la realidad misma de cómo ha sido la instalación de un Estado por la fuerza en los distintos territorios, y que no debiese seguir haciendo en un futuro para más adelante. Bueno, por mi parte, yo recomendaría a los profesores y profesoras que tuvieran actos de atrevimiento. ¿Actos de atrevimiento en qué sentido? En el sentido de que no podemos esperar a que suceda este gran cambio estructural en la educación, con modificación de currículum, con aceptación de los saberes y conocimientos indígenas, las lenguas, en fin. Tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacerlo ahora. Y eso de hacerlo ahora implica que se atrevan a incluir los propios profesores y profesoras en sus clases contenidos de pueblos originarios, lecturas de pueblos originarios. Hay abundante bibliografía, hay abundantes eh, textos escritos por ahora ya cientistas sociales, académicos y académicas mapuche, que han producido una gran cantidad increíble de material, muchos de ellos con mucho uso pedagógico, y yo creo que hay que incluir ese tipo de texto, ese tipo de estudio en su currículum. Yo vengo saliendo hace muy poquito rato de una charla al Liceo Bicentenario de Talagante, donde los profesores de cuarto medio están utilizando Historia Secreta Mapuche como material de trabajo en aula. Y habían más de 100 alumnos conectados. O sea, el profesor me decía, hemos hecho distintos Zoom con distintas materias y no habíamos tenido ninguna con tal cantidad de alumnos conectados. Y la verdad es que yo creo que hay un terreno fértil para que los profesores se atrevan a ir un poquito más allá. Seguir el ejemplo quizá de la profesora que se atrevió a ir un poquito más allá, generó ruido, lo que sucedió, y ese ruido también ayuda a darnos cuenta de que, de que hay mucha solidaridad también ahora con ella, hacia ella, porque lo que estaba haciendo era un acto también de enseñanza y de una ética detrás de la enseñanza. Entonces, yo le haría ese llamado a los profesores y profesoras que incorporen contenidos pertinentes con los pueblos originarios en su asignatura, que inviten, como los está haciendo ya, que inviten a los, a los académicos y académicas mapuche también, que están muy disponibles para este tipo de cosas. Y cuando digo académico y académica, no me estoy refiriendo solamente a los que tienen formación en la universidad. Para mí, un Ñempín, para mí, una Machi, para mí, la Huentuchefe, un Quimelfe de comunidad también es un académico, también es una académica. En nuestra cultura lo son. Entonces, yo creo que hoy día hay posibilidades de que ustedes puedan hacer estas invitaciones y van a recibir una gran acogida, porque está en nuestro ADN también el ser promotores de nuestra cultura y de nuestra historia y de nuestra cosmovisión. Entonces, es un llamado un poquito a rebelarse, un poquito a insubordinarse, porque tampoco es que el Mineduc sea tan estricto en este tipo de cosas. Curiosamente, una de las cosas neoliberales que tiene este país y que uno podría incluso decir que beneficia en cierto aspecto este tipo de materia, es que hay libertad de enseñanza, hay libertad de cátedra, y ahí tenemos que aprovechar. O sea,
tenemos que aprovechar ese discurso de libertad y de iniciativa personal que nos inculcan para atrevernos a innovar en los contenidos educativos, en las modalidades de enseñanza y acercarnos cada vez más a estos paradigmas educativos de nuestros pueblos, que la verdad, cuando se van conociendo, se los va estudiando, nos damos cuenta de que tienen mucho, mucho que aportarnos a nosotros y a todos, digamos, quienes se están formando hoy día. Así que ese es mi llamado es a que se pongan un poquito rebeldes. Un llamado al que yo lo van a ir. Ya, por último, tenemos una última pregunta por parte de Sebastián. Hola, hola a los dos y gracias por estar dando este tiempo acá. Lo voy a cambiar totalmente de eje, dejar de hablar de educación, pero me encanta, es uno de los ejes centrales de mi vida, yo creo que es fundamental. Pero ahora quiero hablar de específicamente los gobiernos locales que ha tenido la Araucanía en particular, porque hemos visto que en el último periodo electoral, eh, personas de descendencia mapuche han ocupado estos cargos de representación como en esta coexistencia que hablaba Pedro. Y en ese sentido quiero preguntarle a los dos cuál es su evaluación de esa participación dentro de esta coexistencia. Y una segunda pregunta viene más bien dada con el reconocimiento pero en los territorios. ¿Cómo hacemos, ya sea del poder central, regional o local, asegurar que los territorios sean de ustedes? Y sea como algo, no sé, yo le puse como un monumento histórico vivo, nacional. Pero no es histórico, porque, o sea, es histórico, pero también es vivo. Entonces, me queda como esa dicotomía de decir cómo lo hacemos finalmente, cómo llegamos a esa solución final para que todo quede, entre comillas, en la agua más tranquila. No sé si ahora empezamos con Pedro. Bueno, respecto de los municipios, la verdad es que la experiencia municipal mapuche es bastante un fenómeno contemporáneo, un fenómeno de las últimas décadas. Hubo experiencia en los años 60, 50 de regidores mapuche, pero era otra época, era otro contexto, y la verdad es que ahí podríamos hablar más bien de autoridades comunales con apellido mapuche. Eh, a pesar de que el papá, por ejemplo, de Licura Chihuahilaf fue regidor de Loncoche, es decir, fue alcalde de Loncoche en su minuto. Pero yo creo que habían pocas posibilidades en aquel tiempo de implementar políticas interculturales o cosas por el estilo. Era otra época, otro Chile también. Las últimas alcaldías de los años 90 en adelante, la verdad es que han tenido en algunos casos esa posibilidad, han tenido la posibilidad de ser más que administradores comunales del gobierno, han tenido la oportunidad de implementar políticas, en algunos casos bastante interesantes, de gobierno local mapuche. Me consta que en Tirúa, por ejemplo, han trabajado bastante ya, porque han tenido alcaldes mapuche en los últimos 20 años, han trabajado bastante el tema de salud mapuche desde el municipio, se ha trabajado el tema también de educación mapuche desde el municipio, y han intentado implementar también políticas a nivel de desarrollo local. Ahora, en circunstancias muy adversas, sí, hay que decirlo, porque es una comuna que está plagada de grandes forestales. Entonces, tampoco tiene mucho margen de acción para innovar. Eh, Creo que ha sido interesante cómo han ido aumentando las alcaldías mapuche en los últimos años. Se ha llegado a 9 alcaldías. En zonas donde el voto mapuche ha sido bien interesante: Alto Biobío, Lumaco, Galvarino, Curarrehue, Saavedra, y el caso excepcional de Renaico, que es un caso excepcional totalmente, porque en Renaico la población mapuche es muy baja, pero ahí el Peñi Juan Carlos Reinao ha logrado algo muy interesante, que es, con discurso mapuche, ganar una alcaldía mayoritariamente huinca. Y eso es interesante porque a mí también me consta, soy muy cercano a él, que ahí se ha implementado también temas de desarrollo local muy vinculados a la cosmovisión. El Cume Moñén, el Norfelel, todos los conceptos económicos mapuche y de bienestar. Yo tengo
tengo la constancia que él los ha intentado implementar desde la Dideco, desde el Pladeco, en fin, y eso es novedoso. Ahora, ¿se podría hacer mucho más? Por supuesto, se podría hacer mucho más, pero muchas veces los alcaldes mapuches también no cuentan con un consejo municipal a favor. Muchas veces tienen un consejo municipal adversario, digamos, de los típicos concejales Winca de partido que boicotean a veces iniciativas muy, muy novedosas. Entonces, quizás están en un proceso de aprendizaje de gobiernos locales, pero es muy interesante como camino, digamos, como camino de también de gobierno local. Ahora, eso yo creo que se podría haber cristalizado a futuro en un escenario distinto, en un escenario plurinacional, en un escenario de autonomías, en fin. Yo creo que se podría haber beneficiado cuando ya territorios que podrían ser, no sé, si los futalmapus antiguos que todavía persisten, o bien emulando quizás las áreas de desarrollo indígena, o emulando quizás algunos LOF emblemáticos, que puedan acceder a traspasos de competencias de gobierno local, administración de recursos, definición de sus propios programas de desarrollo, en fin. Lo interesante de esto, que quiero dejarlo muy en claro, es que todo va a pasar por la creatividad que se tenga, y también obviamente por la fuerza social que se tenga, porque esto no es que va a quedar en la Constitución y va a ser como que de un día a otro pasamos a un estado de plena felicidad. Va a tener que haber también y continuar un movimiento social que presione por esos cambios. Yo no creo que sea una concesión gratuita la que se va a lograr en la convención. Es más, creo que va a costar. Pero luego es la ciudadanía, son las comunidades, son los LOF, es nuestra gente, y también la sociedad chilena la que tiene que seguir corriendo el cerco. Y lo va a tener que seguir corriendo probablemente con lucha social, con protesta social, lo va a tener que seguir corriendo con lo que acostumbran los pueblos a hacer para conquistar sus derechos. Sí, sí, sería una ingenuidad pensar que la constituyente y la convención va a resolver el conflicto. Nos va a dar otro marco de relaciones, pero el conflicto probablemente va a persistir. Y ahí tenemos que sí entender que en un nuevo escenario vamos a tener muchas más opciones para ser creativos y para buscar modelos más pertinentes con los territorios. Yo creo que la clave está en distribuir poder a los territorios y distribuir poder a que la gente decida lo que quiere para sus territorios. Y el Estado, quitarle poder lo más que podamos al Estado central. Yo creo que por ahí va un objetivo perverso a la convención. Sí, yo igual creo que siempre la descentralización es algo a lo que queremos apuntar, a lo que queremos avanzar. Y bueno, con respecto a los gobiernos locales que pueden haber mapuche, yo creo que siempre es bueno también cuando uno ve toma de decisiones, porque en realidad siempre hemos estado excluidos de estos espacios. Entonces es bueno también que exista gente mapuche tomando decisiones por todas y todos, porque al final igual estamos en un territorio donde nos afecta la misma educación, nos afecta la misma salud, nos afecta las mismas pensiones, y eso independiente de si eres mapuche o no eres mapuche, o eres de un pueblo originario o no, o de si eres mujer o si eres hombre. Obviamente acá las mujeres estamos mucho más precarizadas, pero igual finalmente mujeres mapuche o mujeres no mapuche coincidimos con esta diferencia sustancial. Y una de las cosas en las que al menos se puede haber un poco más de solución de cómo delimitamos este tema territorial y la autonomía, principalmente a través de los llamados estatutos de autonomía, que finalmente serían como los que podrían entregar derechos históricos que se nos han quitado. Y estos estatutos de autonomía también delimitarían un plano territorial, el régimen administrativo, cómo se denominaría a las comunidades, y obviamente también a las lenguas oficiales que podrían haber
en un territorio, en un determinado territorio. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la oficialización del Mapuzungún en el Estatuto de Autonomía de, no sé, Gulumapu, o como queramos llamarle al espacio delimitado territorialmente. Y claro, esto tampoco, como dice Lamián, se va a dar de un rato para otro, o sea, va a cambiar la Constitución. Recién estamos intentando integrar una convención constituyente, ni siquiera hemos ganado, o sea, primero tenemos que llegar a esa convención, llegar a ganar la convención, llegar a ganar el porcentaje para aprobar una moción, y pucha, esto va a ser un proceso súper largo. Entonces hay que primero llegar ahí, pues hay que llegar a la convención para poder cambiar las cosas. Y obviamente tampoco se van a cambiar de un momento a otro, o sea, también hubo un intento de cambio de convención en el año 1925 que fue frustrado precisamente por las Fuerzas Armadas, y eso también es parte del reconocimiento histórico de este país. Entonces, ¿qué pasa si en este momento nos vemos trancados por la misma situación? No sabemos si en un futuro la Convención Constitucional va a dar a favor a tantos proyectos sociales y va a ser una constitución tan bien hecha para nosotros y nosotras que finalmente va a llegar las Fuerzas Armadas y dicen, chuta, no nos conviene, no estamos de acuerdo, pucha, el señor Juan Sutil, no estoy de acuerdo, jodía la convención. Entonces igual eso tiene que ir acompañado por un proceso social, acompañado por las calles, insisto, nunca dejar de soltar las calles, nunca dejar de soltar nuestros derechos, y al final eso fue lo que nos llevó a estar acá. No fue porque a Piñera se le haya ocurrido hacer una nueva constitución, pues, o sea, de eso estamos claros, pues. No lo quiso nunca, y hasta el último minuto trató de trabar todo el proceso. Entonces, claro, revuelta por siempre dicen aquí, sí, pues revuelta por siempre, hasta que al final la dignidad realmente se haga costumbre, si eso es lo que queremos. Y poder avanzar hacia los derechos comunes que tenemos, hacia una vida más sana, una vida más justa, donde los que hemos estado invisibilizados y expropiados de todos los derechos desde siempre, desde nuestro nacimiento, por así decir, al fin podamos tener un proceso democrático donde tengamos la voz, donde nuestras voces realmente sean escuchadas, porque finalmente un gobierno, un Estado, no es el Estado, o sea, somos los ciudadanos y ciudadanas los que debiésemos mandar al Estado, no al revés, pues como es lo que pasa hoy día. Entonces, yo creo que esa es una buena forma. Ahora, igual tengo mis diferencias con el tema para mí no todos los mapuches están por las mismas líneas, o sea, por acá, por ejemplo, Lamien Richard Caifal, quien fuera exgobernador, está por los escaños reservados, va también a la convención constituyente, pero yo no sé cuáles van a ser los derechos que él va a querer ir a defender, si inclusive ahora mismo lo está financiando Juan Sutil con 1 millón de pesos, entonces, pucha, nos deja harto que desear. Igual hay que tener en consideración que no solamente por tener un apellido va a llegar a votar las demandas ciudadanas que las mayorías queremos. O sea, yo no estoy ni ahí tampoco con que las forestales sigan financiando las campañas políticas, o que los Juanes Sutiles sigan financiando las campañas políticas, o que cualquier persona que está con intereses económicos de por medio para que no se vean involucrados en el tema, pucha, hay que tener consideración en eso también, y en eso hay mapuches y no mapuches, hay que también estar claro con eso. Así es que yo creo que lo más importante ahora, insisto, es poder llegar a ganar, tener un escaño más en esa constitución, abolir los tres quintos, que para mí es un nefasto también, no, o sea, no podéis llegar a ponerte, ya nos están poniendo las reglas del juego antes de que empecemos a jugar, y se suponía que íbamos a empezar a ponerlas nosotros, entonces igual hay que empezar a cuestionarse cómo va a ser este reglamento interno de la convención, cómo va a regir la convención. Tiene que ser una convención que no sea solamente en Santiago, porque ya pusieron un lugar físico todo el tema, pero también tiene que estar en regiones para conocer la realidad territorial de todos los lugares de Chile. Y que sea una convención principalmente abierta, porque no sirve de nada que se haga con los 155 representantes cuando Chile tiene más de 17 millones de personas. O sea, 155 personas no representan a todo el país tampoco. Es lo más democrático que tenemos hasta ahora, y sí, estoy de acuerdo, está bien, vamos a ponerle todo el ñeque para que así sea. Pero si es una convención que se hace a puertas cerradas, que se va a estar discutiendo entre las personas que van a estar ahí, y donde van a haber intereses económicos de por medio que van a estar por detrás empujando a esas personas para que voten proyectos que sean a favor de otros, entonces tampoco vamos a cambiar la Constitución.
Y eso es lo que queremos, cambiar esta vida que se nos ha entregado, que se nos ha obligado a vivir. Eso creo. Muchas gracias, Erika, Pedro. Ahí Sebastián también le agradece por el chat, por su respuesta. Así que ya, bueno, muy puntual, estamos procediendo ya hacia el cierre. Eh, si tienen algunas palabras cortitas, 30 segundos, un minutito, denle, ¿no? Bueno, quiero agradecerles por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes, también con la gente que los sigue. También saludar a la amiga Erika, ojalá que le vaya muy bien. Esperemos que todos nos cuidemos de aquí al día de la elección, porque estamos también en pandemia, estamos con un Winca Cuchán que a mí la verdad me tiene bastante asustado. Ya tuvimos la pérdida de un hermano mapuche candidato a la constituyente que falleció, el Peñi Cayupe de Lumaco, a quien tuve la oportunidad de conocer años atrás. Así que hay que cuidarnos, cuidar al resto, a nuestra gente, y ser responsables con lo que está pasando a nivel sanitario. Ese es mi mensaje, que ojalá que el 15 y 16 de mayo podamos ir a la elección, que la gente vote masivamente, con resguardo sanitario, pero masivamente, para que esta convención tenga toda la legitimidad del mundo. Y yo estoy seguro de que quienes lleguen a la convención desde el punto de vista de los pueblos originarios, estoy seguro que van a hacer un trabajo honesto y un trabajo genuino. El tema indígena hoy día goza de una popularidad tremenda en Chile, tremenda. Con el movimiento feminista son probablemente los dos movimientos que están con el favor del público, con el favor de la temperatura social. Entonces tenemos que ser inteligentes de aprovechar esa temperatura social a favor. Y este espacio que se abre, yo creo que es un espacio que quizás es la gran tarea de nuestra generación. A nuestros padres les correspondió vivir la dictadura y también enfrentarla. Quizás a nosotros nos corresponde como generación enviar a la papelera de reciclaje la herencia de esa dictadura. Y no va a ser fácil, pero hay que perseverar. Así que ese es mi mensaje y nuevamente gracias a todos y todas por esta invitación. Sí, yo igual quisiera agradecer la invitación, el espacio, a las chiquillas y a los chiquillos que estuvieron acá, a la Mien, y decirles a todos que nunca dejen de luchar, donde sea, porque al final eso es lo único que nos va a dar dignidad. Porque nadie la va a dar por nosotros, pues si nadie quiere que nosotros seamos dignos, o sea, recién nos estamos considerando casi como seres humanos. Los mapuches no venimos siendo mapuches considerados como seres humanos desde toda la historia, o sea, y no solamente nosotros, pues, pucha, ¿para qué vamos a hablar en Estados Unidos de la esclavización? Y así de todos quienes hemos estado de este lado de la vereda. Para mí es importante que demos la pelea en todos los frentes que es posible de abarcar, ya sea en el ámbito institucional, ya sea fuera de la institucionalidad, ya sea dentro de la educación, fuera de la educación, en todos lados podemos ser agentes de cambio, como decía Galeano, cada una de las pequeñas personas en distintas partes del mundo pueden hacer grandes cosas. Y yo soy fiel a eso, creo que finalmente eso es lo que también nos lleva a estar en un proceso constituyente que jamás habíamos visto, que por vez primera en la historia de Chile tenemos la posibilidad de llevar las voces ciudadanas a una carta magna tan importante como lo es una convención. Y esto tampoco se va a acabar ahí, pero hay una primera puerta que se está abriendo y eso es lo importante, entonces no hay que desaprovecharla. También creo que es necesario ser bien cautelosos con quienes vamos a escoger como representantes, porque caras vemos, corazones no sabemos. Y eso se ha reflejado también, insisto, en las formas de actuar de las personas. Para mí no es lo mismo que Richard Caifal reciba 1 millón de pesos de Juan Sutil que Richard Caifal haya recibido, no sé, quizás 1 millón de pesos de otras personas en conjunto, no sé, aportes de otras personas. También hay que considerarlo porque por más mapuche que sea, yo no sé si va a llegar a esa convención a, a llevar las voces de los excluidos que somos los mapuches o a llevar las voces de los Juanes Sutiles y de las forestales. Y eso no solamente con Juan Sutil, o sea, no solamente con Richard Caifal, sino con otros y otras también que hoy día se están presentando en esa convención constituyente. Creo que es necesario también
que cada vez podamos ser más conscientes de la realidad que estamos viviendo y que podamos ser, nunca dejemos de ser solidarios tampoco, porque igual eso es algo que no debemos perder, como la solidaridad entre pueblos, entre hermanos. Acá nadie está peleando entre nosotros, acá la pelea está para el otro lado, yo creo. Para mí la pelea realmente está en que esta situación de desigualdad por fin se termine de alguna u otra forma y que podamos llegar a consensos racionales, que podamos convivir como seres humanos que somos y como seres vivos. O sea, al final igual esta cuestión es un entorno total, relación de humanos, no humanos, animales, todo. Así es que eso creo, y los invito y las invito a votar, obviamente, que podamos por fin acabar con esta dictadura como pincelada de democracia. Muchas gracias a ambos. Antes de cerrar, definitivamente nos gustaría invitar a nuestros espectadores a que prendan sus cámaras para sacar una fotito, o sea, si quieren, con nuestra cara de 8 de la noche, día miércoles. Eh, ya, bacán. Ya, pues, me voy a contar hasta 3 y sonreímos. Ya. 1, 2, 3. Ya, ya, estamos. Vale, muchísimas gracias, Erika, Pedro, por participar, por aceptar nuestra invitación. Fue muy informativo el lugar. Muchas gracias al resto, a los participantes por participar.